0% de interés. Banco Guayaquil. Primero Fin tú. de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional para recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al exministro de la Producción, Julio José Prado. Lo invitamos para conocer su punto de vista de algo que demanda el país, que en la Asamblea Nacional, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, sea aprobado para que entre en pleno vigor el acuerdo comercial con la República Popular de China. Se encuentra en la Asamblea, no hay los votos que permitan entender la posición que debe asumir, en este caso la función legislativa, para que se apruebe finalmente la vigencia del Tratado de Libre Comercio con China. ¿Qué espera de esto? Y luego para que nos relate cuánto costó construir el acuerdo con China. Buen día, Julio José Prado. Muy buenos días, Miguel. Saludo a todos quienes nos escuchan. Un gusto poder volver a encontrarme con usted y con quienes nos escuchan después de casi 8 o 9 meses de allá no haber estado, digamos, en la función pública. Y regreso por eso, Miguel, porque creo que es importante seguir impulsando el último tramo que es necesario en este acuerdo comercial, que es ya la parte puramente política, digamos, en la Asamblea Nacional, que siempre sabíamos que iba a ser compleja, pero sobre todo lo que está sucediendo, Miguel, es que tenemos las posiciones, digamos, típicas de desconocimiento, que siempre las va a haber, por más que uno explique, se hagan campañas, etcétera y demás, siempre habrá desconocimiento y son, digamos, legítimas esas preocupaciones y hay que explicarlas, hay que informar. Y hay todo un grupo de personas, grupos políticos, instituciones que están desinformando, que están mintiendo abiertamente con respecto a lo que dice el texto del TLC y sus posibles consecuencias, evidentemente basadas en una falacia. Entonces, lo primero es explicar, volver a ratificar lo que dice el texto, leer ese acuerdo comercial. Creo que eso es lo sensato y lo adecuado para todos los ecuatorianos o todos quienes quieran o estar a favor u oponerse o criticar, digamos, porque la crítica es sensata, pero no se puede tolerar que la crítica nazca de falsedades, ¿no es cierto? Ni siquiera de verdades a medias, de falsedades, de falacias, etcétera y demás. En la Asamblea, Miguel, ¿qué es lo que deberíamos esperar todos los ecuatorianos? Es que este tratamiento, la continuación del debate se haga, ¿no es cierto? Si es que hay que debatir algo más, que se debata, ¿no es cierto? Que el presidente Kronfle tome el tiempo para que eso suceda, pero que se llegue a una votación positiva. Hacen falta 70 votos, de lo que yo pude saber hace casi 2 semanas que quedó, digamos, suspendido esa sesión. Los votos estaban muy cerca, digamos, muy cerca del 70 de los 70, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Entonces, yo lo que espero es que estas últimas explicaciones que se están dando también en medios, las aclaraciones, esta desmitificación de las falsedades y los mitos que se han generado alrededor del acuerdo comercial, que sirvan para que los asambleístas que tenían cualquier duda, digamos, que puedan avanzar. Y aquellos que tienen posiciones políticas, pues bueno, que sigan con sus posiciones políticas y deberán responderle al país si es que deciden votar no por este acuerdo comercial. Antes de profundizar la importancia, cómo le va a beneficiar al Ecuador el acuerdo comercial con China, señor exministro Julio José Prado, ¿cuáles son los sectores que están desinformando, que usted decía que no dicen la verdad respecto de este acuerdo? A ver, el sector puramente político, ¿no es cierto? Todo el ala relacionada con el sector del correísmo, ¿no es cierto?, de la Revolución Ciudadana, que digamos que fueron quienes normalmente, o son los que normalmente se oponen a los acuerdos comerciales. Digamos, eso me parece que era una posición esperada seguramente de la gran mayoría de sus asambleístas, pero algunos de los asambleístas han tomado estas posiciones, estas falacias de decir que nos vamos a convertir en un basurero de China, que nunca
nunca se ha entregado información, que no ha habido el tiempo suficiente para poder conocer qué es lo que hay en este acuerdo comercial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero sobre todo esta posición relacionada con el tema ambiental, de que nos van a convertir en el basurero de China, de que van a venir, digamos, empresas de radioactividad, de temas nucleares que van a convertirnos en el próximo Chernobyl, en el próximo Fukushima. O sea, ese nivel de debate es el que vi yo hace 2 semanas en la Asamblea y que se ha regado, digamos, a redes sociales. Y hay un grupo relacionado con ciertas ONGs de conservación o ambientalistas. Dentro de ese grupo hay personas que tienen preocupaciones sensatas, ¿no es cierto? Y las hemos aclarado. Yo mismo he conversado con algunas de esas personas, pero hay cierto liderazgo dentro de ese grupo de ONGs y de conservación que no quieren oír ninguna respuesta, no quieren saber qué es lo que dice el texto, simplemente tienen una posición ciega por ser simplemente un acuerdo comercial con China, ¿ya? Entonces ahí están las posiciones fuertes. Después hay posiciones que yo diría que son también entendibles, ¿no es cierto? Que no las puedo aupar, digamos, pero que son entendibles, de ciertos sectores que van a tener desgravaciones, por ejemplo, de 15 años en el caso automotor, cuyo representante lo que ha dicho es que está en contra de TLC con China porque va a afectar los intereses del sector automotor ecuatoriano. Bueno, hay una desgravación de 15 años, hay suficiente tiempo, es el doble de lo que se otorgó en el caso de la Unión Europea, pero es una posición, digamos, que es entendible desde el punto de vista de una protección de esa industria específica que sí puede tener mayor competencia específica con China, versus a la posición de los sectores de consumo, digamos, ¿no es cierto?, de la familia ecuatoriana, que tendrá evidentemente también acceso a vehículos de buena manufactura china en 15 años cuando se desarme esa protección arancelaria que existe hoy por hoy, que es de las más altas de América Latina. Entonces, ahí están las posiciones un poco mixtas. Hay desde aquellas en las que hay falta de información hasta aquellas que hay mala interpretación, pasando por aquellas que tienen que proteger un sector específico o un interés industrial o económico específico, hasta aquellas que son simplemente tergiversaciones, malas informaciones, posiciones políticas y politiqueras, incluso ya electorales en este punto, Miguel. Bien, pero en el tema de números, si se necesitan 70 votos, ese sector que ha señalado el exministro Prado tiene alrededor de 50 votos. ¿Por qué no convencer al resto para que se apruebe este acuerdo? Bueno, en eso espero que estén quienes hacen, digamos, la gestión política y demás. Yo no estoy ya evidentemente en la parte de la política pública y no tengo esa intención ya. Entonces, lo que hay que hacer es, si se sabe que la Revolución Ciudadana no va a votar por este acuerdo comercial, y una parte quizás del movimiento Pachacutic tal vez no lo haga, por posiciones, digamos, también ideológicas, pues queda todo el resto de la Asamblea. Con todo el resto de la Asamblea, y los asambleístas, ya sea de partidos como el Social Cristiano o partidos como Construye o el propio bloque del presidente Noboa en la Asamblea, que también es amplio, entre otros movimientos, digamos, más pequeños, pues con todos esos movimientos se hace una mayoría y se puede avanzar. Entonces, yo creo que lo importante aquí, y quizás este es un llamado a ese lado, sin duda, sensato que existe en la Asamblea, que va a revisar este acuerdo comercial como lo es, ¿no es cierto? Un tema técnico, un tema de oportunidades, que sin duda genera necesidades, riesgos para el Ecuador desde el punto de vista productivo, pero que han sido minimizados desde el punto de vista de las sensibilidades que existían. Bueno, a ese grupo, digamos, mayoritario de asambleístas que puedan apoyar este acuerdo comercial, que es un punto de partida hacia la competitividad del Ecuador. Todavía hay muchísimas cosas que hacer en el camino, pero nos abre oportunidades tremendamente importantes. Y creo que también un llamado a todo el sector productivo de las provincias, ¿no es cierto? Sobre todo aquellas provincias donde va a haber grandes sectores beneficiados con este acuerdo comercial en todas las zonas productivas del Ecuador, en la sierra, en la costa, en el oriente. Hay sectores específicos que tienen muchísimas oportunidades y que hablen con sus asambleístas, que se acerquen, que se expliquen cuál sería el escenario sin acuerdo comercial. Porque hay muchos sectores que están esperando, desesperados muchos de ellos, que ya baje la protección arancelaria en China para poder exportar sus productos de excelente calidad. Le pongo uno, el sector
de pitahaya, por ejemplo. El sector de pitahaya ha caído muchísimo, ¿no es cierto?, los precios a nivel interno. ¿Por qué? Porque hay mucha producción de pitahaya de excelente calidad, pero no tenemos suficientes mercados. Abrir ese mercado de China nos abre a un consumo gigantesco de pitahaya y puede eso subir de los cerca de 100 millones que exportamos de pitahaya fácil en los próximos 10 años, ¿no es cierto?, a mil millones de dólares. No tengo ninguna duda de que esa va a ser la tendencia de crecimiento. Otros sectores como la pesca, evidentemente, como el camarón, como el banano, sectores tradicionales, pero también sectores no tradicionales de la Sierra Central, temas relacionados con la quinoa, con algunos tipos de especies, con algunos productos relacionados con los vegetales, con las frutas que se producen o en la costa o en la sierra o en la Amazonía, la stevia, ¿no es cierto?, este endulzante, que resulta que el Ecuador es uno de los grandes productores de América Latina y China es el consumidor más grande del mundo de stevia, pues solamente ahí tenemos ya una oportunidad gigantesca, arándanos, uvillas, todos los snacks relacionados con el banano, los chips, los chifles, como le llamamos acá, etcétera y demás. Miguel. Para hacer conciencia, digo, en el país luego de la aprobación de este acuerdo comercial que costó construir, luego que dé el visto bueno la Corte Constitucional, citaba Julio José Prado, por ejemplo, el tema de los vehículos. Si hoy uno ve en el mercado ecuatoriano el ingreso de vehículos, ¿qué sucedería en el futuro? Quizás el tema precios, quizás aranceles, que es lo que preocupa al Ecuador por el alto precio de los vehículos internamente. Miguel, sí, mire, a ver, aquí yo creo que el sector, y yo he conversado ampliamente, tanto con los representantes gremiales del sector, digamos, ensamblador nacional de vehículos, como con los comerciantes, importadores, como quien todos se dedican, digamos, dentro del clúster de la automotriz en el Ecuador a diferentes actividades. Y sí, todo lo que tiene que ver con el ensamblaje local en el Ecuador tiene que tener muchísimo cuidado, no con el tema del TLC de China, tienen que tener un análisis muy sensato con respecto a su futuro en los próximos 5, 10, 15 y 20 años en el Ecuador. No porque haya arancel o no porque se les quite el arancel con China, sino en general por su dinámica competitiva. ¿A qué me refiero? Mire, hablemos de China, ¿no? Hoy por hoy, el principal proveedor de vehículos en el mercado ecuatoriano ya es China, ¿no? Eso está clarísimo, los vemos en las calles, las estadísticas lo demuestran así. Esto sin topar el arancel con China. Ok, en los próximos 15 años, ese arancel, ¿no es cierto?, ha sido negociado para que se desgrave solamente durante los próximos 15 años, es decir, se va a ir bajando un poquito durante los próximos 15 años. El sector automotor ha tenido una protección arancelaria durante los últimos 40 años. Esto ha significado que los autos en el Ecuador cuesten, digamos, entre 35, 40 o hasta 50% más que en nuestros países vecinos. Entonces, ahí está una primera reflexión, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del consumidor, es adecuado, es lógico seguir manteniendo una protección arancelaria tan alta como esa de ahí, que evidentemente hace que se encarezcan los vehículos de trabajo, las camionetas, los autos particulares y demás. Eso a mí me parece que ya llega un punto en el que eso ya no es sensato. Y no es sensato porque los autos, por ejemplo, que van a comenzar a venir de China en los próximos 5 años, 10 años, con cada vez más fuerza, son vehículos eléctricos. Esos vehículos eléctricos que son el futuro del mundo automotriz, de la fabricación, de la producción, de la importación, están libres de arancel por ley, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que tenga que ver con temas de energías renovables, solares, eléctricas y específicamente en el tema de vehículos, ya está con 0% de arancel por ley. Entonces, con TLC o sin TLC, esos vehículos van a seguir entrando al Ecuador y ya están entrando con 0% de arancel. Si es que la industria automotriz ecuatoriana cree que su principal problema es el TLC con los vehículos que se desgravan en 15 años, pues están equivocados. El problema es la dinámica productiva, comercial, la competitividad interna, etcétera y demás. Ahí es donde hay que trabajar. Pero claro, esa propia industria, por ejemplo, se beneficiaría de poder traer materias primas, insumos, bienes de capital, herramientas, tecnología de la propia China. Es así con 0% de arancel de forma inmediata. Entonces, protegemos esa industria durante 15 años más para que puedan seguirse acomodando con aranceles que son todavía muy altos y de ahí en adelante, pues, que ya comiencen a competir, ¿no es cierto? E internamente se baja aranceles para esa industria de inmediato para que tengan esas herramientas, insumos, bienes de capital que les permitan competir. Otras industrias, Miguel, como la industria
textilera, por ejemplo, la industria de calzado, la industria metalmecánica, por decir tres de ellas, ¿no es cierto? Son parte de esas industrias que todavía tenemos que mantener una protección en el Ecuador desde el punto de vista arancelario. Porque sí es cierto que con China, si abrimos de esas industrias, sería imposible que logren competir con los costos y la productividad china, esas empresas locales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dentro del capítulo de exclusiones, tenemos más de 820 productos. De esos 820 productos, al menos la mitad son de partidas relacionadas con el sector textiles, confecciones, todo lo que producimos en el Ecuador en diferentes latitudes, digamos, ¿no es cierto? Pero sobre todo concentrado quizás en la Sierra Central. Entonces, todas esas partidas están excluidas del acuerdo comercial. Y que la gente me entienda bien, no topamos el arancel que está hoy por hoy y no hay un proceso de desgravación ni ahora ni nunca en el futuro. No está contemplado en el acuerdo comercial. Son 820 productos. Dicho, esos 820 productos son mucho más de lo que consiguió Perú en su negociación, que Perú excluyó cerca de 500 productos y Chile excluyó cerca de 250 productos. Entonces, hemos alcanzado un nivel de exclusiones el más alto que se ha logrado en un acuerdo comercial con China y muchas más exclusiones de las que se lograron en el acuerdo comercial con la Unión Europea por la propia sensibilidad de la dinámica comercial, Miguel. ¿Y cuál es la expectativa que tiene como uno de los constructores de este acuerdo con China, Julio José Prado? ¿Qué espera usted? ¿Que primero tomen conciencia los asambleístas y luego aprueben el acuerdo? Mire, yo tengo, eso sin duda, Miguel, es decir, no aprobar este acuerdo comercial significaría simplemente no es que le ponemos en un compás de espera, se acaba ese acuerdo comercial y habrá que renegociarlo desde cero. Y ahora estamos metidos en una guerra interna en la cual evidentemente ni el gobierno ni la sociedad tiene, ni el sector productivo tiene la fuerza para seguirse juntando, trabajar, volver a renegociar un acuerdo comercial de China, que usted lo ha mencionado, requiere muchísimo esfuerzo, requiere recursos públicos para poder hacer las rondas de negociación, los estudios del trabajo, la contratación, ¿no es cierto?, incluso de los equipos negociadores ad hoc, que se hacen equipos negociadores en ese momento contratados para ese acuerdo comercial. No se puede desperdiciar el tiempo, los recursos, pero sobre todo diría la oportunidad que tiene el Ecuador. ¿Cuál sería, digamos, más allá de la aprobación de este acuerdo comercial, que yo creo que se va a hacer en la Asamblea, mi intención, saliendo nuevamente a explicar este tema, es que no quede ninguna tela de duda con respecto a lo bien que se hizo esta negociación y que es un gran espejo para mirarnos en negociaciones futuras que hagamos con otros países, que nos faltan muchísimas. La ministra Sonsoles García ha dicho que este año ya iniciaremos entonces las negociaciones con Canadá, que nosotros hicimos un trabajo durante un año de lo que se llama la prenegociación, y eso está lista para iniciarlo ahora en febrero. Yo espero que inicie y que en un año tengamos un acuerdo comercial con Canadá, pero vendrán muchos más, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi intención? Que las personas que ahora están un poco nerviosas con el tema ambiental, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, queden totalmente claras que no hay nada en el texto del acuerdo comercial con China que incremente de ninguna forma la probabilidad de que nos convirtamos en un basurero de China, como se ha dicho. Está la Constitución, está el Código Orgánico Ambiental, está la Ley de Reciclaje en el Ecuador y están normativas propias del Ministerio de Ambiente y de Producción que las hemos ido poniendo en los otros años, en otros gobiernos, pero sin duda en el gobierno pasado, bajo mi gestión en el ministerio y la gestión del ministro Daniel Legarda, ¿no es cierto?, que compartimos, digamos, momentos del ministerio, para evitar que se dé ningún tipo de posibilidad de que se puedan importar desechos, residuos, chatarras peligrosas y demás libremente al Ecuador. Y en el texto del acuerdo comercial hemos puesto varios candados que nos permiten hacer que la norma local en temas al menos ambientales, por ejemplo, esté superior, esté supeditada, esté por encima del tema de lo que sea una negociación comercial o de inversiones. Entonces, no hay nada en este acuerdo comercial que vaya a hacer estas locuras que dicen algunos asambleístas, que ahora vamos a comenzar a exportar especies en peligro de extinción de la Amazonía, o que vamos a comenzar a exportar tiburones o aletas de tiburón o pepinos del mar o hasta tortugas, o que les estamos permitiendo que vayan a pescar en Galápagos. Eso es absolutamente falso
y déjeme dejarle también claro esto, es falso que el Ecuador se va a convertir en un basurero de desechos plásticos de China. Eso no dice el TLC, no lo permiten nuestras leyes y no hubiésemos firmado jamás una cosa que ponga en riesgo nuestra biodiversidad, sino que son malas interpretaciones por un lado o falsedades que se están diciendo con algún, contenido político. Bien, muchas gracias por estas reflexiones respecto de lo que se debe tomar conciencia en la Asamblea Nacional en torno al acuerdo comercial con la República Popular de China. Al exministro de la Producción, Julio José Prado, como siempre, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Un gusto volver a verlo, Miguel. Gracias y a todos quienes nos escucharon. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad. Volvemos. Diálogo aquí en estudios de la revista de Opinión Democracia con el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre